Cuando estalló la Revolución Francesa, España declaró la guerra a Francia, pero perdió y firmó el Tratado de Fontainebleau que la aliaba con Francia. Napoleón acordó cruzar España para atacar Portugal, pero capturó algunas ciudades, y esto no gustó a los españoles. Entonces ocurrió el motín de Aranjuez, y Fernando VII fue el nuevo rey. Abdicó a favor del hermano de Napoleón. Los españoles se defendieron como pudieron y contraatacaron con la ayuda de los ingleses. El Tratado de Valenciennes selló el fin de la guerra. Soy Fernando VII. Cuando volví a España, los liberales esperaban que yo jurase la Constitución de Cádiz y los serviles que la aboliese y restaurase el antiguo régimen. Apoyado por los serviles, derogué la Constitución y las reformas aprobadas durante la guerra. Restauré los privilegios del clero y de la nobleza, dispensándoles de pagar impuestos. Goberné de forma absoluta durante 6 años, en los cuales fui aconsejado por una camarilla de amigos. Los liberales y parte del ejército trataron de restaurar el liberalismo y mediante pronunciamientos estos fracasaron ante la indiferencia de la población y sus cabecillas fueron encarcelados o ejecutados. En 1820 triunfó un pronunciamiento liberal dirigido por el coronel Riego, que proclamó la Constitución de 1812 en las Cabezas de San Juan, Sevilla. Yo tuve que jurar la Constitución y liberar a los presos políticos y convocar elecciones para reunir las Cortes. Durante el gobierno liberal se produjeron distintas intentonas golpistas por parte de los absolutistas, apoyados por mí y varios países europeos. En 1823, la Santa Alianza envió tropas a España, los 100.000 hijos de San Luis, que restituyeron a Fernando VII como rey absoluto. Mi vuelta al poder coincidió con una grave crisis interna. Ante esta situación, intenté modernizar el gobierno mediante la creación de un Consejo de Ministros que sustituiría a la camarilla en la que se había apoyado hasta entonces. Pero esto disgustó a los nobles que formaban dicha camarilla. Los liberales, perseguidos por el régimen, protagonizaron varios pronunciamientos. Se hacía evidente la crisis del régimen absolutista. A esta situación se unía el problema dinástico. Debido a la ley sálica, en España no podían reinar las mujeres. Como yo no había tenido hijos varones, promulgué una norma, la pragmática sanción, que anulaba la ley sálica. Muchos de los absolutistas no aceptaron esta solución y ofrecieron su apoyo al hermano a mi hermano, don Carlos. Soy María Cristina de Borbón, hija del rey Francisco I de Nápoles. Soy reina de España tras mi matrimonio con mi tío Fernando VII, con el que he tenido 2 hijas, una de ellas Isabel II. Mi influencia sobre mi marido determinó que ésta aboliera en 1830 la ley sálica para que mi hija Isabel pudiera reinar. Cuando murió Fernando en 1833, contraje matrimonio secreto con Fernando Muñoz, a quien nombré duque de Riansares. Desde 1833 hasta 1840 ejercí la regencia, otorgando a España un régimen constitucional. Defendí los derechos de mi hija Isabel frente a las presiones de su cuñado Carlos María Isidro de Borbón. Esto provocó la primera guerra carlista. En 1840, tras el golpe de estado de Baldomero Espartero, me retiré a Francia. Regresé, pero la revolución de 1845 me obligó a marcharme, aunque regresé en 1864. Durante los 10 primeros años de su reinado, Isabel II solo encargó el gobierno a los moderados, y el periodo se caracterizó por su conservadurismo. El general Narváez fue el hombre fuerte y presidió varios gobiernos. En 1845 se aprobó una nueva constitución, que limitó el derecho de voto solo a los más ricos. También se restringió la libertad de prensa. El Estado se organizó de forma centralista. Los nuevos códigos civil y penal igualaron las leyes en todos los territorios y la reforma fiscal equiparó los impuestos. El gobierno controlaba las provincias y nombraba directamente a los alcaldes de las principales ciudades. Este periodo moderó
al explicar por las ideas conservadoras de la reina, pero también por las divisiones entre los progresistas. De entre los progresistas se incendieron el Partido Demócrata, que exigía el sufragio universal, y los republicanos, favorables a la proclamación de la República. En 1854 se produjo el pronunciamiento del Bicálvaro. Lo dirigió Leopoldo O'Donnell, apoyado por algunos moderados y por los progresistas, y puso fin a esta etapa. En los últimos años del reinado de Isabel II se vivió una grave crisis. Se produjeron revueltas en el campo y en las ciudades causadas por los problemas económicos y el hambre. Los progresistas, los republicanos y los demócratas eran excluidos del poder y estaban descontentos con el conservadurismo de los gobiernos. Tanto la burguesía como los militares se distanciaron del régimen debido al excesivo autoritarismo del gobierno, que incluso llegó a provocar matanzas. La reina era cada vez más impopular. Se decía que llevaba una vida escandalosa y que se preocupaba poco por el gobierno. En 1866 los progresistas, los demócratas y los republicanos firmaron el Pacto Ostense, en el que acordaron la expulsión de los Borbones y la democratización de la vida política. La Unión Liberal se sumó al pacto posteriormente.